científicos. Este ciclo de café científico lo hemos titulado Cambio climático en el pasado, presente y futuro del norte de Chile. Porque recientemente nuestro centro científico regional se ha adjudicado dos importantes fuentes de financiamiento. ¿Ya? La primera proviene de ANID, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y el proyecto se llama Planificación de la Acción Climática, que es un proyecto que busca generar información que contribuye a la planificación climática efectiva a nivel regional, nacional e internacional, y un proyecto que durará 5 años. Y el otro proyecto es un núcleo milenio que se llama Upwell, que su propósito es ser un centro interdisciplinario enfocado en el estudio de las dinámicas a largo plazo e interconexiones entre procesos oceanográficos, atmosféricos, hidrológicos, ecológicos y sociales. Este proyecto tendrá una duración de 3 años y quisimos organizar un ciclo de cafés científicos con integrantes de estos dos proyectos del SEASA. Así que hemos armado este ciclo de café científico para este primer semestre, y hoy día tenemos como invitado a Antonio Maldonado. Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, darles la bienvenida a nombre de Upwell y de SEASA, y contarles un poco quién es Antonio. Bueno, Antonio es biólogo y ha enfocado su investigación en paleoecología y paleoclimatología, utilizando como herramienta principal el estudio del polen fósil, el cual ha aplicado diversos registros paleoambientales y excavaciones arqueológicas presentes en zonas áridas y semiáridas de Chile. La diversidad de áreas que ha estudiado a lo largo de nuestro país, desde el desierto de Atacama hasta la Patagonia, le permite tener una visión amplia y complementaria de la relación entre ocupaciones humanas y cambios ambientales. Muchas gracias, Héctor. Bueno, nos vamos a presentar nosotros también, Héctor. Yo soy Claudia Hernández, encargada de divulgación científica. ¿Y Héctor? Bueno, yo soy encargado de comunicaciones del Núcleo Milenio Upwell. Bueno, les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas, y los dejamos con Antonio. Hola, buenas tardes. Supongo que ya puedo empezar. Veo nombres conocidos algunos, qué bueno ver los nombres al menos. Bueno, voy a partir porque, bueno, cometí el error de querer abarcar mucho, así que esta cosa queda un poco larga y vamos a tratar de que no sea tan larga para que salgamos antes que nos dé hambre. Bueno, mirando un poco el título de la charla que yo propuse, porque viste que a uno le dicen, puedes dar una charla en esto, y uno da un título y lo da un mes antes o 2 meses antes, y después no se acuerda mucho a qué se había comprometido. Entonces, mirando un poco el título y lo que puse en una respuesta a una entrevista que me hicieron al respecto, armé la charla tratando de abarcar o de tocar los puntos con los que me había comprometido. Espero, digamos, cumplir con eso. Bueno, ahí está el título de la charla. Quizás como, hoy no sé, hay algo que no probamos, que es que, perdón, voy de nuevo. Aprieta el clic. Es que por alguna razón no quería andar, ni para adelante ni para atrás. Veamos si ahora sí. ¿Ven esa? Sí, supongo que sí. Sí se ve. Ya. Bueno, ahí está el título. Ahora sí se mueve. A modo de introducción, bueno, yo creo que todos hemos visto, escuchado, vivido que esta cosa del cambio climático, calentamiento global, ¿cierto? Entonces, esta figura lo único que hace es querer introducirnos a este
tema del cambio climático, ¿cierto? Mostrando que hay zonas que se están calentando mucho, otras no tanto, pero bueno, en promedio la mayoría sí se está calentando mucho. Y, y bueno, esto del cambio climático no es solo cambio en la temperatura, no es solo aumento de la temperatura, también el régimen de precipitaciones a nivel global se ve afectado, el nivel del mar también está sufriendo cambios, la cubierta de hielo, entonces hay un montón de elementos en el ambiente que están viéndose afectados por este cambio, ¿cierto? Em, y, y bueno, ¿por qué, digamos, por qué nosotros los que antes que se hablara del cambio climático estábamos mirando el pasado y viendo el cambio climático en el pasado? Bueno, por distintas razones, pero cómo nos subimos a este carro del cambio climático actual tiene que ver con un poco el hecho de que lo que uno quiere ver hacia adelante, digamos, más allá del presente, lo ve usando modelos, ¿cierto? Modelos numéricos que dan ciertas soluciones dependiendo también de los escenarios o los parámetros que les ponga a esos modelos y pero pese a eso igual tienen un montón o cierto grado de incerteza, de incertidumbre, no es una línea así recta, única, ¿cierto? Y una manera de disminuir esa incerteza o de ayudar a darle mejores parámetros a estos modelos es calibrarlo, digamos, usándolo o haciendo correr el modelo hacia atrás y viendo un poco cómo se ajusta eh, con, digamos, con las evidencias que uno tenga del pasado, ¿cierto? Entonces ahí tenemos, digamos, uno de los por qué uno quiere mirar el pasado, ¿cierto? Em, bueno, en eso, digamos, lo que se ve, digamos, estos son datos de estaciones meteorológicas, ve que, por ejemplo, para la cuarta región las tendencias de precipitaciones van en descenso hace harto tiempo ya, es de la estación La Serena, y las temperaturas van en aumento, ¿cierto? Hay varias zonas, Chile Central, Norte Chico, qué sé yo. Bueno, no, perdón, esto es Argentina. Em, y también la cobertura de nieve también, digamos, muestra una disminución considerable. Entonces, eso es lo que ya estamos viendo, viviendo hoy día, ¿cierto? Y eso, como les decía, no es solo temperatura o temperatura y precipitación, eso se expresa en el paisaje también. Y bueno, uno puede ver con esta mega sequía que hubo como 5 no sé cuántos años de muy bajas precipitaciones en Chile Central y Norte Chico, uno puede ver el efecto, por ejemplo, en estas lagunas de cordillera, digamos, acá se ve el nivel, la cota superior y ese era la cota en el verano del 2014, los humedales altoandinos también, a veces, digamos, el agua que uno que la tienen como reserva para las ciudades también se vio afectada, cultivos también, ¿cierto? Que terminan siendo abandonados cuando no hay agua. Pero también esto del cambio climático tiene otros efectos que se están viendo en algunas partes y que se están prediciendo en otras partes, que son el aumento de eventos extremos, como fuertes marejadas, por ejemplo, ese es uno de los restaurantes de la Avenida del Mar en La Serena, o digamos lluvias torrenciales que pueden generar flujos aluviales, cortes de camino, incluso afectar el océano donde descargan los sedimentos de digamos, de estos sistemas fluviales. Bueno, en esto del cambio climático, aquí tengo un gráfico, un pedazo de gráfico, ya van a ver el resto del gráfico,
que muestra desde el 1800 en adelante y cómo ha aumentado la temperatura hasta un poco antes del 2000. Estas son estimaciones, modelos, hay varias líneas porque son diferentes reconstrucciones, pero todos muestran la misma tendencia, unos más, unos menos. Pero con esto quiero llevarlos a un punto que me parece importante, que es un poco la escala temporal en la que uno mira, porque si uno mira este pedazo desde el 1800 hasta el presente más o menos, ve un aumento súper importante. Pero si mira el contexto, ve que uno venía de lo que, esto a nivel global, de lo que llaman la pequeña del hielo, que era un momento, un periodo más frío que el actual hasta ese momento al menos. Entonces, claro, pasar de un periodo relativamente frío al calentamiento actual, obvio que es un cambio súper fuerte. Y así uno, digamos, si expande la escala del tiempo hacia más atrás, va a ver que hay otras variaciones y bueno, el Marcelo lo mostró en el primer café científico de este ciclo. Uno puede llegar mirando, ampliando esta escala temporal hasta llegar al terciario, por ejemplo, en los miles de años. Entonces, siempre es bueno tener, digamos, la visión de largo plazo para contextualizar mejor. Entonces, ahí vamos a mirar el pasado y cómo uno puede mirar el pasado, el ambiente, el clima, etcétera. Bueno, con estaciones meteorológicas, el registro de los diarios para los eventos extremos, por ejemplo, qué sé yo. Pero después, cuando ya no hay registro meteorológico o diario, tiene que ir a las crónicas históricas. Hasta ahí vamos más o menos bien. Pero después ya, cuando nadie escribía lo que pasaba, hay que ir al registro fósil, ¿cierto? Y bueno, eso es lo que vamos a hacer, o lo que hemos estado haciendo en el laboratorio y lo que le vamos a mostrar un poquito. Y este registro fósil, digamos, para mirar el ambiente, el clima, ¿de dónde uno lo saca? Hay miles de maneras de conseguir un registro fósil, cada uno con sus ventajas y desventajas. Y esta figurita bonita, que no me acuerdo de dónde me la robé, muestra varias maneras de mirar el pasado. Una es mirar, digamos, las burbujas de aire que quedan en los testigos de hielo. En los corales también uno puede sacar una señal geoquímica, igual en las estalagmitas. En los sedimentos marinos hay una infinidad de cosas que uno puede analizar. Y cada vez digamos, la tecnología nueva, con las maquinitas nuevas, uno puede sacarle cada vez más información a cada uno de estos registros. En los lagos también uno puede sacar testigos de sedimento y mirar cosas como el polen. También puede mirar otras cosas como las diatomeas, que son unas algas microscópicas, distintos parámetros de los sedimentos, etc. Y un poco en este rango nos vamos a estar moviendo, ¿ya? Bueno, como decían en mi presentación, yo me he dedicado más que nada a trabajar con el polen y en eso, bueno, me imagino que se acuerdan de cuando uno iba al colegio que el polen viene de las plantas, ¿cierto? Y bueno, todas las plantas con flores eh, producen polen, ¿cierto? Dependiendo de la especie, la forma del polen puede ser bien distinta. Aquí hay unos ejemplos. Entonces eso nos ayuda a poder diferenciar un grano de polen de un grupo de plantas respecto a otro. ¿Y por qué el polen? Bueno, porque la cubierta del polen, digamos, es de un compuesto súper resistente en ciertas condiciones, lo cual permite que se preserve varios miles de años en muchos casos. Entonces, es algo que se preserva en el tiempo, que nos habla de la vegetación del lugar en el momento en que se depositó. Entonces, por ese lado puede ser un buen indicador.
¿Cómo mirar esto? O cómo funciona el método para mirar el polen en el pasado. Si uno tiene un tipo de vegetación en torno a un lago, por ejemplo, que es donde se acumulan bien los sedimentos, esa vegetación va a producir una cierta proporción de cada uno de los tipos polínicos de la vegetación que lo circunda, ¿cierto? Si esa vegetación cambia en el pasado, en este caso, entonces la señal polínica, la proporción de los granos de polen que hayan, va a ser distinta y va a estar acorde con la vegetación de ese momento. Y con eso un poco uno es lo que hace ese es el juego que hace uno, en el fondo, ver cómo es la señal polínica del presente, asociarla a un tipo de vegetación y ver si hacia el pasado eso cambió y cómo, digamos, cómo sería la vegetación. Y como la vegetación, digamos, en cierto punto está siguiendo al clima o al ambiente en general, entonces a partir de eso podemos hacer una inferencia sobre el clima. Bueno, prometí hablar del norte chico y quizás algo de la región metropolitana. Estas estrellitas muestran los sitios o las zonas por donde nos vamos a estar paseando en esta charla, desde la Laguna Aculeo, cerca de Santiago, hasta el Valle del Elqui. Y vamos a partir desde el sur, hablando un poquito de la Laguna Aculeo, también pensando en que la Laguna Aculeo creo que en el hoy día está siendo un tema icónico a nivel nacional en lo que tiene que ver con cambios ambientales, más allá de si son climáticos o por cambio de uso de suelo. Este es un registro de la precipitación anual de la estación Runge, muy cerquita de la Laguna Aculeo, y bueno, lo que se ve es que las precipitaciones disminuyen en el último tiempo y también, digamos, aquí lo que se ve son imágenes satelitales de distintos años mostrando cómo se ha ido secando la Laguna Aculeo, ¿ya? Bueno, estas dos imágenes se las pedí prestadas a una página de Salvemos la Laguna Aculeo. Entonces, bueno, están bien metidos en el tema. La cosa es que esta Laguna de Aculeo se ha secado, se secó el 2019, por ejemplo. Si es por cambio climático o porque se ha estado sacando el agua por las napas, no lo sé o no sé cuánto de cada uno de esos es. El punto interesante para esta charla es que en torno al 2000, 2003, un grupo de investigadores trabajó tomando un testigo de sedimento en la Laguna Aculeo. En ese momento nadie se imaginaba que se podía secar. Y bueno, acá les voy a mostrar, fue un grupo de chilenos, españoles, suizos, qué sé yo. Y aquí, por ejemplo, en ese momento, si se fijan la figurita esta, quizás no tiene la calidad que uno encontraría hoy día con las herramientas, sí, pero muestra que la Laguna de Aculeo tenía un poco más de 6 metros de agua, ¿cierto? Y aquí lo que se ve es un diagrama de polen. Yo sé que hay varios que ya me conocen, entonces saben lo que es un diagrama de polen o cómo se mira, pero para los que no, igual son medios complejos. En esta escala, en este eje, digamos, tenemos por un lado la edad en años antes del presente, acá arriba sería el presente o el cero, y hacia abajo acá casi 10.000 años. En este caso también tiene la profundidad de los sedimentos, o sea, tiene casi 5 metros de sedimento sacaron en esa ocasión, y hacia acá tiene varios gráficos que muestran, digamos, distintos tipos polínicos. El polen de maitén, ¿cierto? El polen de azara, que vendría siendo como un aromo nativo, algo así, y así otras especies, el quillay, por ejemplo, etc.
las gramíneas o los pastos, las quenopodiáceas, que son otros arbustitos o herbáceas, etc. Entonces, mientras más grande sea, digamos, el valor acá, significa que hay mayor porcentaje de esa especie o de esa familia, ¿cierto? Entonces, y eso nos va a hablar de cómo cambió el ambiente en torno a ese lugar, y a partir de eso uno puede hacer una inferencia en relación a condiciones, por ejemplo, de mayor o menor humedad, ¿ya? En este caso, las quenopodiáceas, esto, son indicadoras de condiciones bastante áridas. Las poáceas para este registro son indicadoras de condiciones más húmedas, por ejemplo. Pero también este grupo estudió la sedimentología de esta laguna, ¿cierto? Viendo distintas características de los sedimentos, e hicieron una interpretación en términos de aridez o humedad. Y en el fondo lo que ven es que de 6.000 años hacia atrás era bastante árido, después una condición media, y a partir de los 3.000 años en adelante más húmedo, ¿cierto? Y aquí nivel del lago alto, nivel del lago intermedio, y aquí mucho más bajo. Y este es una representación gráfica de lo que sería el nivel de la laguna de Aculeo. Y si se fijan en la parte de abajo, en torno a los 9.000 o 8.500 a 10.000 años atrás, la laguna de Aculeo prácticamente estuvo seca. Entonces, quizás lo que estamos viendo hoy día ya le había ocurrido a la laguna de Aculeo hace 10.000 años. Un poco para reforzar la idea, nos vamos a ir a la cordillera de acá más o menos cerca. Esto queda como al interior de Santiago, Colina, la cordillera. Esta es la Laguna del Viento. Aquí sacamos un testigo de sedimento de como casi 5 metros, y lo que hicimos fue mirar el polen de nuevo. Aquí voy a mostrar, digamos, este que sería nuestro indicador de humedad. No voy a mostrar todo el diagrama para no dar mucho la lata. Este registro tiene 16.000 años, de 16.000 años hasta el presente. Y aquí voy a destacar que, por ejemplo, estos tipos polínicos nos indican condiciones más áridas entre 10.500 a 7.000 años atrás. Y después condiciones, bueno, después una condición intermedia todavía con aridez hasta más o menos 5.000 años, y después de 3.000 años en adelante condiciones más húmedas, ¿ya? Perdón, bueno, esa es una fotito para que no sea tan árido el tema este. Ahí estábamos muestreando los sedimentos. Entonces, si comparamos, por ejemplo, este registro de la cordillera de la Laguna del Viento con lo que habíamos visto de Aculeo, el polen y el nivel del lago, vemos que esas condiciones áridas, digamos, se ven tanto en la cordillera como en las zonas bajas, ¿cierto? Y bueno, aquí una condición de aridez intermedia, ¿cierto? Aquí aparece el polen de la laguna de Aculeo. Si se acordaban, abajo de eso no había registro de polen, o sea, no se preservó el polen. Quizás la condición era tan de humedad y de secación que esas son condiciones ideales para que no se conserve el polen, por ejemplo. Y después, a partir de 3.000 años, la cosa se pone un poco mejor, se pone más húmeda, el nivel del lago es más alto, y esto también ocurre, digamos, en la cordillera y digamos, en las zonas bajas. Aquí hay otro registro para comparar, el registro de polen de la laguna Tahuatahua, pero la verdad es que digamos, la parte reciente no la tiene, y bueno. Y esta otra curva es indicador, es una curva obtenida en un testigo marino en la costa de Perú, pero que nos indica actividad de los años El Niño, ¿cierto? Mayor frecuencia de años El Niño fuerte,
menor frecuencia de daño del niño fuerte. Entonces, lo que vemos es que no hay cierta relación, pero quizás no la más fuerte, con lo que podría ser la actividad del niño, ¿ya? Bueno, nos vamos a correr ahora un poco al norte chico, digamos, al sur de la cuarta región. Vamos a ver un poquito qué vemos de este tipo de cosas en la zona de los Vilos Pichidangui, en la costa. Aquí lo que hemos hecho ha sido trabajar con bosques pantanosos, que son bosquecitos bien localizados, ¿cierto? Con mucha biomasa, ¿cierto? Bosques bien densos en un ambiente, digamos, de matorral costero, un ambiente semiárido. Si se fijan, el fondo acá en esta foto es un matorral bajo en contraste con lo que es la zona del bosque. Y estos bosques existen porque eh, hay una napa subterránea de agua, ¿cierto? Que aflora o se acerca mucho a la superficie y permite que, digamos, los árboles saquen agua de esta napa y puedan vivir eh, relacionado a eso principalmente más que a las lluvias, ¿cierto? Directamente. Entonces, en esta zona hemos trabajado en varios bosquecitos, este en Ñagué, Santa Julia, Quereo y en Palo Colorado, cerca de Pichilemu. Acá están los registros de polen de estos sitios, no vamos a ir al detalle de todo esto, por eso van en chiquitito, pero para que vean que sí existen los datos. Y aquí hicimos como un resumen de los diagramas que mostré recién, y los colorcitos indican más húmedo o más seco, ¿cierto? Del verde al naranjo. Y bueno, básicamente lo que muestra es que en torno a 10.000 años hay condiciones relativamente húmedas, pero bastante fluctuantes, ¿cierto? Hay descenso de los indicadores de bosque, etc. A ver si perdón, este no tenía cuadradito. Después, acá en torno como a 8.500 y sobre todo después de 8.000, las condiciones se ponen bien secas. Y aquí este pequeño registro nos cubre ese sector con indicadores de quenopodiaceae y asterácea que nos indican un ambiente bastante seco, ¿ya? Y después, a partir de los 6.000, tímidamente, y sobre todo después de los 5.000 años, 4.800, estos bosquecitos reaparecen y bueno, lo cual nos indica mayor humedad, y los últimos 2.000 años es cuando tienen mayor expansión. No, estoy en un Em, bueno, si hacemos nuestra comparación con estos mismos registros, Aculeo, Tahuatahua, este registro no lo mencioné antes, pero es un registro marino tomado frente a las costas de Valparaíso, y esta curva lo que nos indica es temperatura superficial del mar, ¿ya? Más cálido acá, más frío acá. Y ahora sí tenemos nuestras barritas, y aquí lo que sí vemos, por ejemplo, es que la fase más árida que vemos en los Vilos, que no es exactamente la misma que la que veíamos más al sur, en Aculeo, por ejemplo, coincide bastante bien con la fase de mayores temperaturas y también con la fase de menor actividad del niño. Y después, de nuevo, no coincide totalmente con lo que se ve en la zona de Aculeo, Chile central. El máximo de humedad aquí empieza a los 2.000 años, no a los 3.000 como en Aculeo, y sí coincide harto más con lo que digamos, la mayor frecuencia de eventos del niño fuerte, ¿ya? Entonces ahí ya hay una diferencia con lo que pasa un poco más al sur. De nuevo, para reforzar, fuimos a la cordillera a ver qué pasaba, digamos, y bueno, en esta zona, si uno sube la cordillera, hay un gradiente de vegetación con distintos pisos de vegetación o tipos de plantas, ¿cierto? El piso subandino, el piso altoandino, etcétera, y cada una con
sus especies dominantes, etcétera. Y a partir de los cambios en estos pisos es lo que uno puede ver, debería poder ver si saca un testigo de sedimento en el lago y ve cambios en el polen, ¿cierto? Las fotitos de abajo es solo para mostrar que es vegetación bien, bien escasa, son plantitas chiquititas, las de más arriba, y los otros son arbustos bajos y arbustos no tan bajos, pero en general no es, digamos, no estamos hablando de un bosque ni qué sé yo, digamos, son plantas de alta cordillera, bastante pequeñas y a veces no tan abundantes en cobertura. Bueno, aquí trabajamos en una laguna que no le supimos el nombre, así que le pusimos Laguna Grande. Allá dentro del circulito es donde estamos nosotros, en esta plataforma donde tomamos los testigos de sedimento, que son estos, y de donde sacamos para mirar el polen, como este, por ejemplo. Obviamente esa parte ya es en el microscopio. El registro que tenemos de esta laguna también es de un poco más de 15.000 años. Muestra la parte de abajo en el final del Pleistoceno, ¿cierto? Indicadores de vegetación de mayor altura, que estarían asociados a condiciones frías y húmedas, y después aumento de los pastos, ¿cierto? Que podrían indicarnos condiciones, digamos, relativamente húmedas, hasta 8.000 cuando empiezan a descender, llegando a un mínimo en torno a 6.000, y después de nuevo un máximo en torno a 2.000 años antes del presente. Si lo comparamos con lo que teníamos en la costa, la cosa es bastante parecida. Lo que sería la fase árida se ve un poco también en la cordillera, y después lo que es la fase húmeda final también se ve. O sea, lo que estamos viendo en la costa y en la cordillera es bastante similar. Sí hay algunos matices o diferencias, pero en líneas generales va por el mismo camino. Todo esto hemos intuido que está relacionado con aumentos de precipitaciones en los últimos 2.000 años respecto a disminuciones de las precipitaciones en torno a los 5.000 a 8.000 años atrás. Bueno, ahí en la entrevista, digamos, en una nota vi que había puesto que iba a hablar algo de la arqueología, así que me sentí un poco presionado a esto, porque es algo que hemos ido haciendo en los Vilos con los colegas del CIEP, con César Méndez y su grupo, y antes con Donald Jackson, y en el fondo fuimos buscando relaciones entre los cambios ambientales y los cambios en las ocupaciones humanas. Y por ejemplo, aquí vamos a destacar, bueno, tenemos, vamos a hacerla bien. Primeros habitantes, digamos en torno a 12.000, 13.000 años atrás. Una de las características es que coexistían con la fauna extinta, con los, digamos, con los mastodontes, con las paleolamas, etcétera, ¿cierto? Después viene una fase de cazadores, y de ahí para adelante son principalmente cazadores recolectores marinos, ¿cierto? Esto es arqueología de la costa, ¿cierto? La primera fase de lo que sería la cultura Huentelauquén tiene movilidad residencial a lo largo de la costa y ocasionales incursiones al interior. Después hay ocupaciones más focalizadas en quebradas, pero siempre dependientes de los recursos costeros, y ya un uso más recurrente de lo que es el interior. Y así va cambiando esto. Durante el Holoceno Medio hay ocupaciones abundantes, campamentos más residenciales con recolección y desconche de moluscos en el sitio, y bueno, y así. Uso de la costa intensivo en el Arcaico tardío, etc. Y bueno, por ejemplo, acá en lo que es nuestra fase árida, hay una ocupación abundante en la costa, ¿ya? Eso es un dato interesante, ¿cierto?
En algún momento pensamos que esto podía tener que ver con que la costa puede entregar recursos predecibles, o sea, aunque haya sequía digamos, en el continente, los moluscos van a estar adentro del agua igual, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y después durante los últimos 2000 años empiezan las comunidades agrocerámicas y al final la colonización europea, ¿cierto? Ahora, esta es la misma figura de antes, un poquito más chica, porque lo que quiero hacer es mostrarles un trabajo que recién sacamos, también con, digamos, básicamente el grupo de César, y aquí lo que está mostrando son campamentos o sitios arqueológicos en la zona interior, principalmente, particularmente en lo que es la zona de Combarbalá. Y aquí lo que vemos, por ejemplo, no sé si tenía las barritas, sí, la fase área que decía aquí que teníamos hartas ocupaciones en la costa, pero también hay hartas ocupaciones en el interior, cosa que no esperábamos en un principio, pero quizás esto tiene que ver, por ejemplo, con, digamos, un momento de estrés ambiental te obliga a usar recursos complementarios entre costa y interior, por ejemplo, ¿ya? Y bueno, después lo otro interesante acá es que ya los últimos 2000 años con condiciones relativamente húmedas, ocupaciones hay tanto en la costa como en el interior, y sobre todo esta otra curva lo que muestra es la densidad de fechas de sitio arqueológico, o sea, que puede asimilarse o dar una idea de cuánta población hay en la zona. Esto es entre 30, entre La Serena y Los Vilos, más o menos. Y, digamos, se nota que hay una mucha mayor ocupación de la zona en los últimos 2000 años. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos aquí son ciertos cambios digamos, en el registro arqueológico que pueden relacionarse con cambios en el ambiente también. Bueno, después nos movemos digamos, al norte de la cuarta región. Vamos a hablar de lagunas en la cordillera, en el valle del Cochihuás y del Alcohuás. Y aquí trabajamos en una laguna que se llama Laguna El Cepo, pero también hemos estado mirando otras lagunas, que está Cerritos Blancos, Quebrada Pará y Corralito, ¿ya? La primera, la Laguna El Cepo, esta es la laguna, ahí está nuestra plataforma para extraer sedimentos. Esta laguna aparentemente se formó, ahí está la lagunita, por un deslizamiento, o sea, un derrumbe de acá que habría represado el estero que venía de la cordillera. Entonces, hace este represamiento, la laguna hoy día drena por acá, por un brazo, ¿cierto? Y por acá también empieza a salir agua, probablemente pasa subterráneamente por lo que sería este depósito, ¿cierto? Bueno, en esta laguna nos metimos a sacar testigos de sedimento. Aquí hay una, digamos, como se veían cuando iban saliendo. Y en este sitio hicimos varias cosas. La hemos estudiado desde varios puntos de vista, desde el polen, por ejemplo, desde unas cabezas de larvas de insectos que son buenos indicadores de ciertas condiciones ambientales, de las diatomeas, ¿cierto? También de estas microalgas o algas microscópicas, y también de ciertos parámetros sedimentológicos. Aquí muestro algunos de los indicadores que tenemos, la sedimentología, algunos de los taxas de diatomea y algo del polen también. Y vamos a destacar para este periodo en torno a 8000 años en que los sedimentos nos indican o fueron interpretados como
asociado a mayor frecuencia de tormenta. Estas diatomeas también nos están indicando que pueden haber flujos exógenos que están entrando a la laguna, lo cual sería concordante con esta mayor frecuencia o intensidad de tormenta. Y después, lo otro que voy a destacar acá es este momento que también tiene, digamos, alta intensidad de tormentas, pero también esta diatomea nos está indicando condiciones frías. Si se fijan, la única vez que es tan alto es cuando aquí en la base, cuando estamos al final del Pleistoceno, saliendo del- de la última terminación del último máximo glacial, o sea, saliendo de la última glaciación, ¿cierto? Y acá en torno a 5.000 a 4.000 años. Y acá puse esta foto de un testigo de sedimento. Lo que tiene en la base son arcillas glaciares, son depósitos de lago, pero de un lago que está en contacto directo con un glaciar que está aportando sedimentos al lago. Y eso, y las otras 3 lagunas que les mostraba en el primer mapita, parten con depósitos de este tipo y y parten en torno a los 4.000, 4.200 años atrás. Entonces, pareciera que hay una relación entre este evento frío o el final de este evento frío y el inicio de esas lagunitas. Y por último, esta fase, que aquí un indicador de polen y también los sedimentos nos indican condiciones más lluviosas. Bueno, esas otras lagunitas que parten en torno a los 4.000 años están en lugares como estos, que son depósitos de morrena o de glaciares antiguos y bien alto en la cordillera, casi a los 4.000 metros, y muy cerca de lo que son glaciares de roca hoy día o donde hubieron en las cabeceras de las cuencas. Esta foto lo que muestra es una morrena, digamos, la que está marcada ahí. Y bueno, el ambiente de esta laguna es de ese tipo. Aquí un poquito de fotos para mostrarles cómo es el ambiente. En esta laguna en particular, ahí al fondo lo que tienen es el glaciar de roca. Entonces, subterráneamente está tirando todo lo que va moliendo un glaciar a la laguna acá. Acá uno de las personas del laboratorio, cuando tomamos uno de esos testigos, acá está eso que le llamamos las arcillas glaciares, ¿cierto? Etcétera. Bueno, acá hay una interpretación de lo que sería nuestro registro de la laguna El Cepo, ¿cierto? Y también del registro arqueológico. Como dije que iba a hablar de qué pasaba con los humanos, aquí está un poquito. Y básicamente desde 10.000 años en adelante, los diversos indicadores indican condiciones cálidas y secas, con este evento húmedo en torno a 8.000 años, y después sigue en condiciones bastante secas, al menos hasta 6.000. Después puede haber una transición o un momento más transicional hacia condiciones un poquito más benignas. Este evento frío en torno a 4.000, 5.000. Y después los últimos, bueno, desde 2.500 hasta 500, 700 años atrás, condiciones más húmedas, ¿ya? Y bueno, ¿qué pasa con la arqueología acá de manera más regional y en la zona del Elqui y alrededores? Bueno, al principio, hasta 8.000 años, los primeros sitios de cazadores-recolectores, baja densidad poblacional. Después en este Holoceno medio que hemos interpretado como árido, menor densidad de ocupaciones incluso que antes. Los cazadores-recolectores están habitando principalmente los interfluvios y a partir de los 4.000 años en adelante aumenta la densidad poblacional. Bueno, aparece lo que es el arte rupestre, lo que puede estar hablándonos un poco de una complejización social
¿cierto? Y después ya aparece la emergencia cerámica, ocupación de los fondos de valle, agricultura, etcétera, ¿ya? Entonces, acá también tenemos, por ejemplo, un efecto que podríamos asociar al ambiente, condiciones más áridas y una menor densidad poblacional. Pero otro aspecto que hemos estado viendo con los registros de esta parte del Elqui es lo que pasa en el río Elqui con los depósitos de aluviones, con los depósitos aluviales. Si uno va al interior bien arriba, puede encontrar este tipo de depósitos a orilla del camino que pueden corresponder a antiguos sistemas de lago que por alguna razón están ahí en la caja del valle, o sistemas mixtos en el cual tienes depósitos de lago y tienes depósitos de aluviones, ¿ya? Y esta es una foto del 2015 o 17, en el cual esta quebrada lateral represa el río Turbio y forma no vamos a llamar lago, pero es este pequeño represamiento. Y casualmente esto está justo al frente de este otro depósito, por ejemplo. También eso ocurrió un poco más abajo, cerca de Huanta, por ejemplo. Ahí está la carretera que es un poquito inundada. Rápidamente llegaron las máquinas y limpiaron todo, pero bueno, en un sistema natural no hay máquina, entonces eso puede quedar ahí por un buen tiempo. ¿Y qué pasa? Y esto tiene que ver con lo que hablábamos de los eventos extremos también, ¿cierto? Si tenemos un evento de lluvia fuerte, claro, eventualmente puede bajar un aluvión de una quebrada lateral, represar el cauce principal y formar estos lagos, ¿cierto? Esta es la misma foto que vimos antes, de cerca de Huanta, pero mirada desde el aire. Este es un informe del CERNA Geomino. Y la cosa es que, por ejemplo, si aumenta la temperatura a nivel general, digamos, lo que antes precipitaba como nieve, hoy día va a precipitar como lluvia, entonces la cantidad de agua de escorrentía en un evento de lluvia puede ser mucho más grande, por lo tanto arrastrar mucho más material. Por otra parte, todo ese material que está más arriba, en una zona donde habitualmente caía como nieve, va a ser material suelto, fácilmente transportable por agua, que va a terminar acá en el fondo de la cuenca, ¿cierto? Entonces, con eventos de lluvia con más temperatura, la probabilidad de que ocurra estos aluviones es alta. Por otro lado, si lo que se espera con el cambio climático también es que aumenten los eventos torrenciales, esto también debería aumentar. Entonces, ahí yo creo que tenemos una alerta que poner. Bueno, acá tenemos nuestro indicador de Laguna del Cepo, condiciones más húmedas, secas, etcétera, etcétera, lo que ya vimos. Y acá las fechas de los eventos de aluviones que hemos ido registrando en el Valle del Elqui, ¿cierto? Y estos son estos depósitos de lago que se habrían formado porque bajó un aluvión y represó el cauce principal, ¿ya? Y bueno, hay repartidos en varios momentos, pero quiero destacar acá se juntan de todo lo que tenemos registrado, este es el único lugar donde se juntan 3 registros. Y ocurre en este periodo, entre comillas, corto periodo de condiciones más húmedas, que según el trabajo que se hizo con el tamaño de grano y otros indicadores geoquímicos, podría estar asociado a un evento de lluvias de verano, o sea, digamos, a un periodo con mayor frecuencia de eventos de lluvias de verano. Evento de lluvia de verano implica que la precipitación cae con mayor temperatura, entonces la probabilidad de generar aluviones es alta. Y el otro ocurre en torno a este periodo que
habíamos visto que era frío, ¿cierto? En torno a los 5.000, 4.000. Y aquí lo que puede estar pasando también es que en el fondo, cuando tienes una condición fría en la alta cordillera y esa condición fría termina y el hielo retrocede, queda mucho material suelto por un lado, en la alta cordillera, susceptible de ser transportado por eventos de lluvia, por ejemplo, y por otro lado, si los glaciares retroceden es porque está habiendo más temperatura, entonces, de nuevo, está lloviendo con más temperatura, lo cual también puede generar aluviones. Otra cosa interesante es que, por ejemplo, en los periodos más secos, como este, no vemos el registro de eventos aluviones y tampoco en los periodos más húmedos, como este, ¿cierto? Bueno, seguramente hay, pero no en la zona que estamos trabajando o no con tanta frecuencia. Entonces, son cosas para tener en mente, o sea, momentos con aumento de temperatura de verano en este caso y momentos de retroceso glaciar. Y ya para ir cerrando, porque creo que ya llevo como una hora, un poquito, bueno, yo dije que iba a ver qué tenía que ver lo que les mostré del pasado con el presente, un poco esto, que lo fuimos mencionando en el camino. Laguna de Culeo secándose hoy día, ya sea por causas naturales, o sea, no naturales, pero de cambio climático, más de uso de suelo o no, es una condición que más o menos se registró en el pasado, pero en la fase más árida de los últimos 10.000 años. O sea, estamos aparentemente acercándonos a lo que sería la fase más árida de los últimos 10.000 años, ¿ya? No sé si acercándonos tanto, pero ya viendo señales en el paisaje de esta fase más árida. En la zona de los Vilos Pichidangui, parece que no lo mencioné, pero si se fijan aquí en torno a 6.000 o 5.000 años, es donde reaparecen muchos de estos bosquecitos pantanosos. O sea, hacia atrás, hacia abajo de eso, o más atrás en el tiempo de eso, de esos 5.000, 6.000 años, muchos de estos bosques pantanosos no existían, estaban secos. Bueno, lo que hemos estado viendo en un par de estos bosquecitos pantanosos es que se están secando. De nuevo, no sabemos si es porque bajó la napa freática por causas de cambio climático o por extracción de agua, etcétera, etcétera. El punto es que, de nuevo, las señales de la fase más árida del Holoceno de estos últimos 10.000 años las estamos empezando a ver en la zona de los Vilos. Y en el Elqui quizás lo que podemos sacar como un poco entender esto es lo que tiene que ver con los aluviones y las condiciones paleoclimáticas, ¿cierto? O sea, si se espera que, por ejemplo, aumenten las lluvias de verano, quizás deberíamos esperar, pero probablemente en la zona más alta del valle, eventualmente aumento de estos flujos aluviales. También en momentos de retroceso glaciar, seguramente con el calentamiento global, una cosa que va a pasar, bueno, está pasando en muchas partes, pero probablemente el Elqui no va a ser la excepción. Retroceso glaciar también puede generar eventos de aluviones con mayor frecuencia. Y bueno, en realidad, un poco aquí termino y esto quería como mostrarles un poquito cómo vemos, cómo, cómo estudiamos el pasado, qué vemos en el pasado y cuánto de eso que vemos en el pasado de alguna manera lo estamos empezando a ver o estamos o podríamos llegar a verlo no en mucho tiempo más. Y bueno, eso sería. Muchas gracias por su atención. Si es que queda alguien en la sala. No queda Muchas nadie. gracias, Antonio.
Súper interesante la charla. Ahí les escribí en el chat si es que alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta. Ahí, Darko Cotoraz, le doy la palabra. ¿Me salgo de esta presentación o...? Sí, sale, o- te deja de compartir para la conversación. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, Bueno, primero que nada, muchas gracias por la charla, súper interesante y sobre todo ver los datos crudos de los registros. Súper, súper interesante, muchas gracias. Y mi pregunta tiene que ver con el origen de las lluvias en el registro del lago Sepo a los 4.000 y 6.000 años. ¿Esas son lluvias como la que ocurrió este verano, que son básicamente los westerlies que tiran un brazo más hacia el norte durante el verano? ¿O son lluvias de origen de monzón que en el noroeste de Argentina y Bolivia, básicamente el invierno boliviano, que baja más al sur? ya. Nuestra sensación o propuesta es que todas las anteriores, Ah, ya. pero, pero no tan al lote, digamos. Para el evento de los 8.000, por distintos indicadores y por lo que vemos de otros registros de más al norte, creemos que puede estar asociado a un evento de lluvias de verano de las que vienen, digamos, de lo que nosotros llamamos el invierno boliviano, ¿cierto? De lo que viene del monzón sudamericano, etcétera. Eso para el evento de los 8.000, ¿cierto? Pero todo el resto del registro y de los otros registros que mostramos, yo creo que están asociados a todo lo que tiene que ver con el sistema de lluvias de invierno, con esto de los westerly, los frentes fríos, etcétera, todo lo que uno ve en la tele de las Sí. precipitaciones de no, de La Serena o Copiapó hacia el sur, ¿ya? Porque esto de lluvias de verano, si bien ocurren, y ocurren, no sé, hasta la cordillera de Santiago en general, no son tantas en cantidad y se mantienen bien en la cordillera. Entonces, que ocurran esos eventos significa un cambio mayor en el sistema de lluvias del este, el cual, digamos, se debería ver con mayor fuerza en los registros del norte grande, por ejemplo, que no lo vemos tanto. Gracias. Boris tiene una pregunta. Y después don Raúl, lo vi después, perdón. No te Y, preocupes. Antonio, muchas gracias por tu presentación súper interesante. Sí, mi pregunta es sobre el hecho que a partir de 6.000 hay un cambio fuerte. Entonces, por ejemplo, en los vilos se vuelve más húmedo. Este cambio se ve abrupto finalmente, es como un climate shift. Y mi pregunta es si ese tipo de shift se ve en otras partes del mundo a esa latitud, más o menos, para este periodo. Entonces, si en general se ve ese tipo de cambio muy abrupto, o si es más progresivo, si no... Esto era mi pregunta. Ya, mira, lo que yo en general soy medio no amigo de las ideas de los cambios tan abruptos, pero obviamente me subordino a lo que muestran los datos. La interpretación que tenemos de los datos es que más que un cambio tan abrupto, hay un cambio como en escalones, ¿cierto? O sea, tiene primero ese cambio en torno a los 6.000, después reforzado en torno a los 4.800, etc. Eso primero que nada. Entonces siempre interpretamos ese registro como que esos cambios No eran... lo interpretas como un shift, no es un shift para ti, es una evolución rápida hacia otro clima. Sí, sí, yo creo que es más, lo veo más así. También, en el fondo, tenemos que entender que lo que estamos viendo es polen de un sistema biológico, etcétera, que eventualmente
va a cambiar, quizás también el sistema biológico también tiene un umbral de cambio. Entonces, aguanta y de repente cambia. Cuando ya... Entonces, quizás, no sé si es tan... Pero bueno, hay que seguir buscando otros registros que nos puedan decir mejor si realmente es un cambio abrupto o relativamente gradual. Ahora, en relación a cómo se ven estas latitudes en otras partes, esa es una tarea pendiente. Hace años que estamos conversando con que vamos a comparar con Sudáfrica y cosas, pero todavía estamos atrasados con lo que estamos haciendo acá, así que no nos hemos metido en eso. Lo que sí, en general, las zonas subtropicales tienen relativamente pocos de estos estudios, porque son zonas, ambientes más áridos, entonces no hay muchos lagos, etcétera, ¿no? Si uno mira las zonas templadas, por ejemplo, en todas partes del mundo está llena de estos registros, pero las subtropicales tienen menos datos. Ok, gracias, Antonio. Don Raúl y después don Miguel y Alan. Sí, hola, gracias por la increíble posibilidad de aquilatar estos conocimientos a los cuales uno no tiene acceso en forma normal, incluso teniendo una profesión que podría estar eventualmente relacionada con esto. Son investigaciones tan exclusivas y tan hermosas que me emocionan. Yo estuve buceando en la laguna del Cepo hace más o menos 35 años atrás. Bueno, era un sedimento alto y muy liviano. Tú movías la mano e inmediatamente se levantaba un humo oscuro que impedía toda visibilidad. Muy fría, alrededor de 2,5 grados, 3, lo que nosotros probamos. Bueno, íbamos con otra intención ahí, pero me pareció súper interesante. Y lo que me llama mucho la atención es que nosotros como personas no conocedoras del tema, nos preocupa demasiado, y yo en este momento ya no estoy tan preocupado con el problema del cambio climático y la acción humana. Nosotros, o sea, lo que se ve mucho es que estamos en este momento en una condición climatológica en que no habíamos estado antes, y que todo era culpa un poco de nuestra actitud y de nuestras acciones. Y sin embargo nos damos cuenta que si alargamos la escala a 10.000 años, no es tan raro que ocurra lo que nos está ocurriendo. Y por lo tanto eso lo considero sumamente interesante, y nos permite, digamos, ampliar un poco más nuestra visión de lo que está pasando y de lo que eventualmente podría pasar. Mi pregunta iba más encauzada a cuál efectivamente es la acción humana culpable de lo que en este momento podría estar pasando con el cambio climático. Muchas gracias y los felicito. Bueno, quizá antes de responder la pregunta, creo que tocaste un tema que vale la pena para mí comentar. El hecho que en el fondo, y un poco era el mensaje que quería dar con esta charla, lo que estamos viendo hoy día en términos de reacción del ambiente ante el cambio climático, son cosas que de alguna manera, o situaciones que existieron antes. Existieron antes, hace 7.000 años, hace 10.000 años, etc. La diferencia es que, y por eso también quería mostrar esto del registro arqueológico, porque en el fondo, en ese momento, los grupos humanos, ¿qué hacen? Bueno, hay menor densidad, cambian sus estrategias, amplían el rango de uso del paisaje, etc. Hoy día, bueno, algunos dicen, bueno, pero aumentamos la tecnología y subsistimos, digamos. ¿Hasta qué límite? Por otro lado, en general, esos grupos humanos antiguos eran cazadores-recolectores nómades o móviles, ¿cierto? Entonces,
hoy día pensar en mover a La Serena, no sé, pues hasta Los Vilos, es difícil, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esa minga? Entonces, bueno, yo creo que hay que pensar, es bueno reflexionar todo esto, ¿cierto? Y en el fondo ver que realmente tenemos que ponernos serios con esta cuestión y tratar de que se genere el cambio, etcétera. Y en relación a tu pregunta, bueno, eso es una pregunta quizás más amplia que yo no me he metido tanto en el detalle del cambio climático actual. Creo que hay probablemente Boris, que cuando dé su charla, creo que al final puede responder con muchos más elementos lo que yo te voy a decir ahora, pero en el fondo sí. Bueno, los modelamientos climáticos también sugieren que si el sistema climático hubiera seguido la tendencia natural sin el factor humano, el CO2 atmosférico extra, etcétera, la condición climática sería distinta, iría por otro camino, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, sí, todo lo que estamos haciendo influye en el clima que tenemos hoy día y que tenemos hacia adelante. O sea, hay concentraciones de gases de efecto invernadero, no solo el CO2, bueno, que son, digamos, yo ya no me acuerdo en qué nivel van, pero obviamente son cantidades que no existían hace muchos miles de años en el sistema terrestre. Correcto. Gracias, muy amable. Me aclara muchas cosas. ¿Y qué es lo que hay que hacer también? Y cómo difundirlo, y hay que apretar a la gente para que aumente su conciencia. Sí. Gracias. Gracias, don Raúl. Don Miguel anotó una pregunta, no sé si mejor la dice usted mismo. Sí, correcto. Bueno, felicitar a Antonio Maldonado por su excelente exposición. Me pregunta un poco si podría explicar con más detalle el retroceso de los glaciares en el sector que usted ha estudiado acá en el Norte Chico. Y también sobre, bueno, yo que estoy acá en la provincia de Choapa y me desempeño acá en esta provincia, también la preocupación que se están secando los bosques pantanosos entre Los Vilos y Pichillas, en ese sector que también usted hizo el estudio, pero en específico quería, si podría explicar con más detalle el retroceso de los glaciares en este sector, cómo ha sido, si ya estamos digamos, entrando a la fase árida o ya derechamente estamos en una área de aridez ya 100%. Bueno, en relación a lo que es yo interpreto que tu pregunta va por el lado de si hoy día están retrocediendo estos glaciares, ¿cierto? Exactamente, sí. La verdad, con datos propios, qué sé yo, no lo sé. No hemos estudiado esa parte. Estudiamos qué pasaba hace 15.000 años, que también hay un retroceso glaciar, que no lo mencioné mucho ahora, y hace estos 4.000, 5.000 años atrás. Pero o sea, hay otras disciplinas que sí se dedican a estudiar eso y sí están viendo que está retrocediendo. Y claro, no es un evento instantáneo el retroceso glaciar, va retrocediendo, porque un glaciar eh, en un año, por ejemplo, tiene un momento en que avanza un poco y otro momento que retrocede. En el invierno, cuando junta nieve, hielo, avanza un poquito, a veces milimétrico en estos glaciares de roca, y en verano, cuando se derrite un poco, retrocede un poco. Entonces, siempre está fluctuando un poquito. Entonces, si empieza a haber menos precipitaciones o mayor temperatura, esa fluctuación va a terminar dando digamos, en la suma y resta del verano y el invierno, va a ir yéndose hacia atrás, ¿cierto? Entonces va a ir retrocediendo, pero en general
esos procesos no ocurren así de un año para otro, sino que va Sí, de a poco son- retrocediendo. Y son yo, graduales. claro, sin tener un estudio en mente ahora, sí tengo alguno en mente, pero en el fondo sí se ha visto que han ido retrocediendo. Por ejemplo, incluso si uno ve las imágenes satelitales en ciertos puntos, pero también fotos aéreas que hay como desde el 50 en adelante. Por ejemplo, en el Cajón del Maipo han hecho estudios donde han visto que ciertos glaciares o digamos, dentro de todo un glaciar, una lengua glaciar que baja un poco más, cómo ha ido retrocediendo. Eso se ha visto, está documentado y claro, es más fácil verlo en los glaciares blancos, en los que uno está el hielo encima, que en un glaciar de roca, que en el fondo es roca con un poco de hielo metido entre medio. Es más difícil verlo, pero sí está ocurriendo en Chile Central al menos, Chile Central Norte Chico. Ya. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Gracias por la respuesta. Muchas gracias. Bueno, hay varios saludos en el chat. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Seguros? ¿No tienen preguntas? Tenemos anuncios entonces. Con Héctor tenemos unos anuncios que darles. Queremos invitarlos a responder una encuesta. Ahí les dejé el enlace para poder mejorar en el fondo lo que nosotros estamos haciendo. La información que ustedes nos puedan dar es muy importante para nosotros. Así que si es que no hay más consultas, les dejo la encuesta antes de retirarse y Héctor les quiere hacer una invitación. Gracias, Claudia. Resulta que con Upwell estamos haciendo pequeñas encuestas a través de Twitter. El primer ciclo se desarrolló durante mayo y finaliza este viernes. Entonces lo invito a que ingresen al Twitter del Núcleo Milenio Upwell y puedan contestar una pregunta que tiene harto que ver con nuestro patrimonio cultural. Así que ahí está la invitación para todos. Bueno, y antes de irnos, los voy a dejar invitados para nuestro próximo café científico, que se titula Reconstruyendo el pasado de la costa con radiocarbono en conchales arqueológicos, que dictará el doctor Claudio Latorre, que es de la Universidad Católica de Chile. Así que los dejo invitados para el día 9 de junio a las 19 horas. Muchas gracias. Y no se olviden de responder la encuesta que les dejé. Las dos encuestas. Gracias, que estén bien. Chao. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.